Aquella lujosa y adinerada ciudad estaba siendo devorada por lentos invasores que no les importaba el estatus, las posibilidades o las promesas que ésta podía ofrecer. Lo único que les importaba era que hubiera carne. Una lluvia espesa, cargada de ceniza, caía sobre Ciudad F, era como si el mismo cielo tratara de apagar el infierno que había nacido en sus calles. Mas, en vez de sofocar el fuego, las gotas de lluvia se mezclaban con la sangre que abundaba en toda la ciudad. De esta forma, haciendo pequeños riachuelos color carmesí que serpenteaban lentamente entre los autos volcados, algunos retorcidos, con vidrios rotos. Aquella ciudad, tan acostumbrada a la armonía artificial, sucumbió ante un enemigo que se mostraba menos amenazante. El nauseabundo aire. Esos olores. Neumáticos derretidos, metal o asfalto ardiendo, carne podrida o quemada. Y por sobre todo, un sonido. La alarma de la Asociación de Héroes, que una vez más lanzó la alerta demasiado tarde. El avanzar de estos seres, lentos pero seguros, comenzaban a cubrir una buena parte de la ciudad. Miles de cadáveres a medio comer se hallaban tirados en el piso. En algunos lugares, rastros de pelea, casquillos de balas, sirenas aún sonando. Entre otros objetos tirados, se podían apreciar armas cuerpo a cuerpo, celulares de comunicación de la Asociación de Héroes e incluso pedazos desgarrados de algunos trajes de batalla. De entre aquellos objetos, un ensangrentado cartel de madera el cual decía: "Él está cerca, él pronto vendrá". Los vistosos edificios de la élite mundial. Aquellos hombres adinerados que alguna vez abusaron de los más débiles y jugaron con la justicia a su antojo. No eran más que oscuras y vacías estructuras en donde la muerte reinaba producto del visceral baño que se daba. Una ciudad entera sucumbiendo a todo el caos de unos cuantos caídos y personas infectadas. Eso es tan patético. No me imagino que bajo han caído las organizaciones que velan por la seguridad pública, como para que ni eso puedan detener. Aunque he de admitir que es bastante gracioso, por así decirlo, jajaja. Me recuerda un videojuego de zombies, o una película de horror de esas que ya no hacen. Exclamaba el ninja conocido como Sonic Velocidad del Sonido, quien se alzaba en la cima de un pequeño edificio, a la par que miraba todo el paisaje. Debajo de él, coches color negro se hallaban puestos a modo de barricada. Y varias personas con pistolas les disparaban a los zombies que se acercaban a ellos. Estos no eran más que guardaespaldas del multimillonario y famoso Zenith, o también conocido como Don Dinero, quien se hallaba detrás de ellos, mientras sostenía un cigarro, que usaba para tratar de calmarse, pues la horda de zombies avanzaba en su dirección. Una sonrisa cargada de nervios se haría presente en aquel empresario a la par que volteaba y alzaba su cabeza con el fin de hablar con Sonic. Vamos, Sonic. No me echarás la mano esta vez. Sabes perfectamente que tú siempre has sido mi hombre de confianza, incluso ahora después de que te hayas desaparecido por tanto tiempo. Yo aún tenía guardado. Oh, don Dinero, le agradezco que aún después de tanto tiempo, me tenga esa confianza. Desgraciadamente, temo que tendré que declinar esta vez. He cambiado, sabe. Después de ampliar mi vista a otros horizontes, y tener una charla con unos viejos conocidos, me doy cuenta de que debo empezar a reformar mi vida. ¿En serio no ayudarás a este viejo, ahora que se encuentra en un aprieto? No me malentienda. Soy consciente de todo lo que usted ha hecho por mí. En serio estoy agradecido. Sin embargo, necesito que comprenda que mis ideales han cambiado. He madurado. Y me gusta pensar que soy más consciente de mi entorno. A medida que decía esas palabras, la horda de zombies comenzaba a sobrepasar la barricada de autos. Don Dinero trataría de esconderse en el edificio que tenía detrás de él, solo para darse cuenta que estaba cerrado. Sabe, ahora que comprendo que allá afuera hay personas más fuertes que yo, más débiles que yo, más inteligentes y menos inteligentes. La horda de zombies finalmente rodeó al millonario y sus guardaespaldas. De cierta forma, eso, aunque no lo crea, me trae mucha paz, comprenderá usted. Zenith cubrió sus brazos a la par que cerraba sus ojos con fuerza. Y entonces, una de aquellas criaturas se le arrojaría encima.
Usted, dígame, ¿qué le parece? Le preguntaba Sonic a aquel multimillonario, mientras le sostenía de su bata. Sus guardaespaldas caían de trasero en el techo del edificio. Cuando Don Dinero pudo apreciar mejor su situación, volteó en dirección de su salvador, mientras sentía como unas cuantas lágrimas le comenzaban a brotar. Eres un hombre que sin duda ha cambiado. Y la verdad, me alegra saber eso de ti. Tienes mi bendición y apoyo en todo lo que necesites. Una sonrisa iluminaría la cara de Sonic. Es bueno escuchar eso, y más viniendo de usted. Por favor, le voy a pedir que no se mueva de donde está y me vea trabajar. Decía a la vez que le soltaba, y parecía desenfundar un poco su espada. ¿Qué vas a hacer? Haré lo que esos incompetentes de los héroes y los hipócritas de los neohéroes no pudieron. Le pondré fin a esta horda en un santiamén. Solo esperé un poco. No, espera. Primero ayúdame a salir de aquí. Sonic, de un buen salto, se alejó de su posición, esquivando a varios sujetos, los cuales, al llegar, se estrellaron violentamente en el techo, abriéndole un agujero a este. Aquellas figuras, las cuales apenas si podían distinguirse debido a la velocidad que manejaban, comenzaron a arrancar pedazos enteros de Don Dinero y sus guardaespaldas. La forma en la que se movían asemejaba un grupo de hambrientas pirañas, embistiendo y devorando una pieza de carne. Fue así como el millonario terminaría muriendo en un par de segundos mientras soltaba desesperados alaridos que reflejaban su miedo y dolor, los cuales fueron silenciados en el momento en el que le arrancaron la espina dorsal. Más de aquellas figuras saltaron en contra de Sonic, quien por los pelos les esquivó, a la par que finalmente les reconocía. Ninjas detenidos. ¿Cómo demonios es posible? Ustedes ni siquiera deberían seguir con vida. Su sorpresa duró el aleteo de un colibrí, pues los infectados se impulsaron en su dirección, ansiosos por devorarlo. Como respuesta, Sonic alzó sus brazos al frente, de esta forma frenando su ataque en seco, por medio de las placas de metal que tenía en todo su cuerpo, las cuales, mientras más chocaban en contra de sus mordidas, más desgaste parecían tener, por no mencionar que pequeños fragmentos le eran arrancados con cada mordida. Ustedes también son parte de esto, pero como carajos. La velocidad y fuerza de los zombies fue en aumento, hasta tal punto de formar pequeñas estelas amarillentas muy similares a las de los cometas. El contraataque de aquel ninja rebelde no se hizo esperar. Él pateó a uno de ellos, el cual tenía un traje rojo con puntos negros, solo para aproximarse en su dirección y volverlo a patear con el fin de usar ese impulso para llegar al agujero que habían formado hace un momento, y así adentrarse en el edificio. Solo para darse cuenta de que aquel agujero se extendía por el suelo de las demás plantas. No pasaría ni un segundo y un grupo de ninjas, notablemente más musculosos, caerían en picada rompiendo el techo también, a fin de no dejarlo escapar. Sonic, al percatarse de esto, y a sabiendas de que aún quedaban personas en el edificio, aceleró con el objetivo de llegar a las primeras plantas. Una vez ahí y antes de que tocara el suelo, liberó 4 Meigens caóticos, los cuales golpearían de forma violenta la mayor parte de las estructuras más robustas, provocando que éstas colapsaran seguido de un gran derrumbe por parte de las plantas superiores. Unas cuantas vidas es un precio bajo, si consigo limitarles la velocidad a estos malditos. El edificio comenzó a caer, llevándose a todas las personas que se hallaban dentro. Más aquel ninja aprovecharía esa inestabilidad para salir disparado y desenvainando la espada que alguna vez le perteneció al líder de su aldea. Realizaría su técnica conocida como 10 funerales. 10 imágenes residuales saldrían disparadas en contra de aquellos robustos zombies, los cuales no parecían intimidados por esto, ni por el edificio que se hallaba colapsando. Cada uno de los clones sostenía en su mano con la que no empuñaba la espada, una vibración tal que en cuestión de milisegundos se volvió una descarga eléctrica. Cuando estos ninjas estuvieron a punto de chocar, Sonic detuvo su atacar en seco, quedando a merced de los infectados. Mierda, aún no me acostumbro a este poder. Ni terminadas de decir esas palabras, y aquellos hambrientos guerreros le devoraron sin pensarlo 2 veces.
Fue cuestión de segundos, para que estas bestias dejaran en los huesos al ninja de complexión delgada. O, al menos eso creyeron. Pues cuando finalmente pudieron partirlo a la mitad, serían testigos de cómo aquel cuerpo era sustituido por un gran tronco lleno de mordidas y con una cara dibujada la cual se parecía a Saitama sacando la lengua. Sentencia final, 200 cargas. De arriba de la demolición se escucharía a Sonic. Cuando los miembros de Teninto voltearon en su dirección, fueron atravesados por varios tajos eléctricamente cargados, cada uno dado en puntos vitales del cuerpo, como lo eran el corazón, los pulmones, el sistema nervioso y solo unos cuantos a la cabeza. Con esto ya no podrán moverse bien, ahora quiero que contesten mis preguntas. Aquellos seres gritaron mucho más fuerte, e ignorando sus heridas, volvieron a cargar en su contra. Maldición. Tenía la esperanza de que pudieran escucharme, pero supongo que no son más que simples monstruos come carne. Por lo que Sonic ahora enfocaría el ataque a sus cabezas. Sin embargo, cuando finalmente pudo decapitarles, fue testigo de cómo sus cuerpos eran reemplazados por frescos cadáveres que abrían los ojos e intentaban arañarlo o morderlo. Pero qué carajo, oigan idiotas, contestan. ¿Al menos están conscientes? Rojizos y oxidados alambres, incrustados con torcidas espinas metálicas, se movían velozmente entre la oscuridad, los escombros y las vigas que aún caían. Su objetivo parecía ser generarle aunque fuera un solo rasguño a aquel ninja, quien tenía cada vez más problemas para poder esquivarlos, entre todo el caos del lugar. El responsable de esto era el zombie de Gale, quien, desde arriba, y desplazándose a una gran velocidad, buscaba limitarle el movimiento a Sonic. Entonces, de entre el espacio que aquel zombie habría dejado libre, caería una ardiente figura cual meteorito. ¿Quién sería sino el ninja conocido como Headfire, el cual se hallaba envuelto en llamas, hasta tal grado que parte de su calcinada piel se desprendía dejando ver sus tendones y músculos? Más antes de que cayera fue impactado por dos shurikens explosivos, que el obstinado ninja le arrojó sin más Provecho inútil. ¿Cómo es posible que los muertos puedan dejarme tranquilo? Una gran nube de ardiente sangre se hizo presente en el lugar, la cual quemaba todo lo que tocaba. Los poquísimos supervivientes que se hallaban cerca de esta sufrían de grandes quemaduras en su piel y su sistema respiratorio. Está de más decir que también terminaban infectados. El delgado ninja aprovechó la onda de la explosión para poder abrir una brecha entre la destrucción y el sangriento alambre, un segundo. Fue lo que duró aquello, más. Para él, fue tiempo suficiente para poder moverse y utilizando los escombros de los alrededores, se impulsaría hasta poder llegar a una ventana del edificio, la cual rompió usando todo su cuerpo. Una vez cayó, este retrocedió por medio de veloces giros y volteretas a la par que destellantes resplandores trataban de alcanzarle. Cuando se alejó lo suficiente, este volvería a ponerse en guardia a la par que observaba a quien le había atacado. Una conocida figura, seguida de la otra espada del líder de la aldea ninja, se hacían presentes ante los ojos del estupefacto ninja. Esto es imposible. De todas las personas en el mundo, yo jamás creí que te terminarían infectando a ti. Flashy Flash. Frente a él se alzaba el héroe clase S, conocido como Lightspeed. Flashy Flash. Su traje y capa, tan agujerados y sangrientos. Algunas de sus heridas parecían estar completamente frescas. Y su rostro, esa expresión tan tétrica, seguida de sus azules y sangrientos ojos, los cuales le miraban con una furia tan aterradora. Las ganas de tratar de razonar con él por parte del pelinegro no se hicieron esperar. Más. Antes de que pudiera entonar una sola sílaba, el rubio se movió utilizando una velocidad que no había tenido antes, a fin de intentar morderle la cara. Ese movimiento tan antinaturalmente destellante terminaría por nublarle la vista a Sonic. Sonic había retrocedido por medio de una técnica de sustitución, dejando enfrente un tronco el cual esta vez tenía un Saitama diciendo «Ok», el cual fue mordido y cortado hasta ser reducido a trozos de madera regados en el piso. Ambos ninjas se mirarían. Un trueno iluminó el ambiente, permitiéndole observar a detalle el deplorable estado en el que se hallaba Flashy Flash.
Detrás de él corrían los miembros de Teninto en su contra. Destellantes movimientos cegaban a Sonic, quien por medio de su espada y utilizando sus técnicas, entablaría un reñido pero feroz combate en contra de Flash y Flash. La fuerza y velocidad de este zombie apenas si podían ser repelidas por el pelinegro. La velocidad de ambos comenzó a crecer. Vamos Flash y Flash, no me jodas, ¿cómo diablos pudiste infectarte? ¿Tienes idea de lo ridículo que suena eso? El grupo de los Teninto, quienes les seguían por detrás, aprovecharían para morder a todos los que huían en dirección contraria. Aquella gente que corría despavorida ni siquiera pudo darse cuenta del momento en el que fue infectada. Los pocos que se percataron del dolor vieron como de un momento para otro, tenían una mordida, un arañazo o un corte en alguna parte de su cuerpo. Mas no se pararon a cuestionarse lo que estaba ocurriendo. En menos de 10 segundos, miles de personas habían sido infectadas. Desesperados pero precisos tajos, patadas, arañazos y mordidas, era todo lo que aquel zombie tenía que ofrecerle a su compañero. Los movimientos que lanzaba este héroe eran desviados y parados en seco gracias a la refinada técnica de aquel ninja, quien haciendo gala de su experiencia en combate y resultados de su arduo entrenamiento para dominar todas las técnicas secretas de la aldea y finalmente estar a la par de su autoproclamado rival, el calvo con capa, pudo sostener un combate medianamente decente con aquel ser tan peligroso. Maldita sea Flash y Flash, reacciona. Si te voy a dar la paliza de tu vida, al menos trata de estar consciente. Ambos ninjas se desplazaban a una gran velocidad a la vez que dejaban un rastro de cortes que volvían trizas a todos aquellos que se atravesaban. Los que tenían la suerte de no salir cortados por sus espadas, eran infectados por los miembros de Teninto, quienes rompían formación por unos cuantos segundos para poder morder a todas las personas que alcanzaran. Aquel ninja de bufanda morada giraría sus ojos un momento, solo para darse cuenta que frente a él se hallaba un gran rascacielos el cual le bloquearía el camino. A Sonic no le costaba nada rodearlo. Mas en cambio, él tomaría la decisión de dar un buen salto, con el fin de poder escalarlo usando su velocidad. Cuando finalmente pensó que tenía la situación bajo control, destellantes rasguños y patadas partieron en pedazos el concreto de aquel edificio, las cuales Sonic se obligó a contraatacar, esquivar o desviar, solo para después desplegar varios kunais que le clavó a este zombie en las partes no vitales de su cuerpo, desperdiciando así la oportunidad de ejercerle un daño mortal. Flash y Flash, eres un verdadero dolor de cabeza. Lo único que tuvo como agradecimiento, por parte de su antiguo compañero, fue un potente rasguño, el cual esquivaría dejándose caer hacia atrás mientras giraba. De esta forma, lanzándole una fuerte patada al héroe de ojos azules, directo en su quijada, que le elevó hasta llegar a los pisos superiores del rascacielos. Sonic trató de aprovechar como Flash y Flash estaba suspendido en el aire, para llegar hasta él y tratar de inmovilizarlo. Mas, antes de que pudiera alcanzarle, este se vio obligado a esquivar las embestidas y ataques de los Teninto, quienes habían llegado a su posición. Este sin pensarlo, rompió un ventanal de aquel rascacielos, de esta forma metiéndose en su interior para evitar la inminente colisión. Una vez dentro, y usando una aceleración tal, que crearía una pequeña onda sónica detrás de él. Profundos tajos, rebanaban en pequeños trozos a todos los zombies que se atravesaban frente a él, de esta forma salvando a la gente de que fuera devorada. Y así terminando por limpiar el frente, justo a tiempo para que los ninjas celestiales rompieran varios ventanales también, esto con el fin de seguirle el paso. Shurikens explosivos les dieron la bienvenida al grupo de muertos vivientes, una vez estos pusieron un pie en la planta. Aquellas explosiones parecieron frenarlos el tiempo suficiente como para que Sonic volviera a salir disparado en su dirección, ahora sosteniendo una ardiente llamarada que se posaba en su mano izquierda. Una gran lluvia de balas salía de aquella multitud, el responsable era un ninja el cual manejaba dos Glock, las cuales disparaba y recargaba a enorme velocidad. Si bien a Sonic no le fue problema destruir las balas, la gente que este había salvado no correría con la misma suerte, pues fue masacrada por aquellos brillantes fragmentos de plomo, mientras no paraban de gritar. Estúpida gente. No pueden solo morir en silencio. Aquel guerrero
Llegaría al frente y sin pensarlo atravesaría a todos los ninjas, a la vez que dejaba una ardiente llamarada que les envolvía tanto internamente como externamente. Cuando este salió de nuevo a la intemperie, pudo apreciar más a detalle el sombrío y caótico paisaje, el cual miraba mientras se suspendía en el aire. A sus lados, las cabezas de algunos ninjas que alcanzó a cortar. O eso creyó, hasta que estas fueron reemplazadas por otras más degolladas y que parecían ser de civiles. ¿Cómo es que aún pueden seguir utilizando sus técnicas si son zombies? ¿Qué mierda más conveniente? Deberían ser zombies tontos y lentos, de esos que se ven en las películas ochenteras. Ni terminado de quejarse, este sería golpeado por una destellante patada del zombie de Flash y Flash, la cual apenas si pudo cubrir. Carajo. Estos malditos son más resistentes de lo que esperaba. Diría a la vez que mantenía a raya a Flash y Flash, el cual trataba de morderlo. Solo para que de arriba de él una lluvia de sangrientos kunais y munición de pistola cayera. Cuando volteó hacia abajo, pudo observar cómo los zombies de Hellfire y Galewind parecían escalar portando una gran velocidad, mientras eran envueltos de aquellas características auras parecidas a las de los cometas. Entonces, este daría una rápida mirada a sus lados, solo para percatarse de que los ninjas celestiales, ahora envueltos en llamas, le habían rodeado tanto por fuera como por dentro del edificio. El oxidado y sangriento alambre de Galewind saldría disparado en su dirección. Sonic volvió a dejarse caer con el fin de patear a Flash y Flash en dirección del alambre, el cual le enredó con una fuerza tal que comenzó a desgarrar partes de su piel. Más. Él aprovechó esto, y liberó varias cápsulas de humo, las cuales una vez se pudo acercar lo suficiente a Flash y Flash, las dispararía todas en su dirección. No me culpes por jugar sucio. Tú estando en mi lugar me hubieras matado a la primera. El resultado fue una gran nube de humo color morado, la cual se extendió a una increíble velocidad, así cubriendo una parte considerable del rascacielos. Aquella cortina de humo era tan espesa que desorientó a todos los miembros del Teninto, haciendo que estos chocaran entre sí, solo para comenzar a retorcerse por la confusión. Usé las técnicas del líder de la aldea ninja en contra de ellos y aún así estos no sufrieron un gran daño, maldita sea. Cuando probé ese mismo poder en monstruos nivel dragón, estos no tardaron mucho en sucumbir. Pero, ¿por qué? Porque incluso en ese estado, siento como si fueran mucho más fuertes que cuando estaban con vida. De hecho, ¿cómo carajo fue que pudieron revivir si se supone que yo y Flash les hicimos añicos aquella vez? O Flash y Flash, ¿cómo demonio fue que te infectaste? Tengo una mala corazonada de todo esto, decía aquel ninja, mientras utilizaba todos los objetos en su camino, para impulsarse e ir cada vez más rápido. Era como si tratara de poner toda la distancia posible entre él y aquellos seres. Él llegaría a una carretera, en donde varios carros se hallaban chocados, y otros estaban en llamas. Y más al frente, una gran horda de zombies, los cuales corrían en contra de los dueños de aquellos coches. Esto no está bien. Debo reagruparme y planear una estrategia para acabar con ellos. De lo contrario, terminarán por infectar toda la ciudad. No es que me importe, pero después del último desastre masivo, me tomó mucho volver a reubicarme y estoy de humor para mudarme tan rápido. Aquel veloz asesino desenvainó su espada y, sin mucho esfuerzo, decapitó a la mayoría de los zombies que conformaban la horda y lo que parecían ser Kaijins iracundos, solo para desplegar varios Meigens caóticos, los cuales hicieron que los edificios de los alrededores colapsaran, dificultando el paso a esa parte de la carretera. Fue así como le dio un respiro a la pobre gente y a los héroes que sacrificaban sus vidas para intentar detener la horda. No está mal. Aquellas cosas son menos fuertes de lo que esperaba. Creo que sin esfuerzo podría limpiar buena parte de la ciudad antes de que se expanda. Ahí voy otra vez con eso. Pero ¿qué carajos estoy pensando? ¿Por qué demonios deberían importarme las vidas de todas estas personas? Para eso tienen a sus héroes. Sabía que no era buena idea seguir entrenando con ese estúpido de Flash y Flash, incluso después de lo pasado con Boy y Teninto. Ahora hasta sus inútiles ideales justicieros me han terminado pegando. Ya hasta estoy empezando a pensar como él. Yo
Solamente debo preocuparme por acabar con esos malditos ninjas zombies, monstruos o lo que sean. ¿Quién mierda se creen para atacarme así por la espalda? Decía Sonic, a la par que recordaba con molestia, y una pequeña pizca de preocupación, la imagen del zombie de Flash y Flash. Entonces, volvió a mirar a la gente y a los héroes que corrían despavoridos. Solo para darse cuenta de que le miraban de regreso, mientras comenzaban a esbozar tétricas sonrisas. Sus bocas se ensanchaban de forma antinatural, revelando dientes afilados y desgastados. Poco a poco, la imagen comenzó a distorsionarse, hasta que finalmente fue succionada, como si se tratara de una hoja de papel arrugada y tragada por algo invisible. Una vez todo el paisaje terminó por desvanecerse, se pudo observar lo que realmente había pasado en aquel lugar. Edificios y autos destruidos. Cenizas cayendo. Y los que se supone que eran los zombies que Sonic había masacrado. No eran más que civiles y héroes, los cuales se hallaban cortados, decapitados o desmembrados. A juzgar por las expresiones en sus rostros, era como si no se hubieran dado cuenta de que ya estaban muertos. La verdad nos hará libres. Pero a veces el precio de la libertad no es algo con lo que todos podamos lidiar. Encima de aquel ninja rebelde y en los escombros de un demolido edificio, se alzaba imponente el líder de la aldea ninja. Su imagen parecía estar iluminada por la luz de la rojiza luna. Empty Void. Incluso tú, parece que no puedes quedarte muerto, ¿eh? Y ahora, ¿por qué demonios volviste? Dime. ¿No tuviste suficiente con la paliza que te dieron? Antes de que pudiera continuar, y mientras seguía viendo la figura de aquel sujeto, pudo sentir cómo alguien lo tomaba de la cabeza y lo impactaba contra el suelo. El responsable fue el mismo Void, que utilizando una monstruosa velocidad, arrastró el rostro de aquel ninja contra el concreto de Ciudad F, hasta llegar a las afueras de esta y rumbo a Ciudad E. Entonces, él decidió alzar el cuerpo con la cabeza destrozada de Sonic, para posteriormente lanzarlo en contra de una pequeña multitud de zombies. Pero antes de que su cuerpo pudiera tocar aquella horda, una titánica cantidad de cortes harían que éste explotara en forma de sangre que salió disparada como si de agujas se tratara. Las cuales aquel ninja recibió sin ningún problema, incrustándoselas en todo su cuerpo. Cosa que aprovecharía una espada, la cual salió volando detrás de donde se hallaba el líder de la aldea ninja. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, explotó formando un cúmulo de electricidad y llamas, las cuales, una vez se dispersaron, mostrarían la imagen de Sonic, quien parecía haber decapitado a Empty Void. Su cuerpo, aquella garganta chorreante, seguido de su cabeza que tocaba el suelo. Sonic miraría, aún en guardia, al cuerpo sin cabeza de Empty Void, el cual, lejos de caer, se mantenía de pie, ahora aplaudiendo con un ritmo bastante lento. Veo con algo de orgullo que has dominado mis técnicas secretas. Incluso lo has hecho mejor que ese bueno para nada de Flash y Flash. Te felicito, y como recompensa. El sonido de un trueno, seguido de un destello fugaz. Y después, Sonic vería como el cuerpo de Empty Void ya no estaba en su lugar. Cientos de zombies, partidos por la mitad, sin extremidades vitales, algunos incluso sin cabeza, estaban a solo centímetros de alcanzarlo. No usaré genjutsu para matarte. Todo lo que verás a partir de ahora es la realidad. Sonic, sin dudarlo, desenvainó su espada y se lanzó contra ellos, solo para presenciar cómo, por más que cortara, decapitara o desmembrara a aquellas bestias, nada parecía ser suficiente para detenerlas. Brazos sin dueño que se arrastraban, piernas forzándose a avanzar, torsos retorciéndose en el suelo. Cabezas que soltaban aullidos inaudibles y lo seguían con la mirada, adoptando expresiones iracundas. Pero qué carajos. ¿Esta es otra de tus sucias ilusiones, maldito Void del vacío? Una fuerte patada interrumpió al ninja, lanzándolo más adentro de la ciudad. Parece que no prestas atención. Te acabo de decir que no estoy usando técnicas ilusorias. Lo que ves es la absoluta realidad. Estos zombies no mueren con nada. La última vez que nos vimos, pude notar que Flash y Flash te había ablandado. Aquí no tendrás que preocuparte por los inocentes. Ya no queda nadie.
Estas cosas acabaron con todos. Porque no me sorprende, y más viniendo de un imbécil como tú. Dijo el ninja, mientras se movía a gran velocidad, tratando de aniquilar en vano a esas criaturas. De esta forma, comprobando la veracidad en las palabras de Boy. Ante esto, él dejaría de prestarle atención a los zombies y se lanzaría en contra del líder de la aldea ninja, quien, como respuesta, desenvainaría la espada solar. Una gran luz envolvería el lugar. Y todos los que estaban a 1 kilómetro a la redonda serían reducidos a la nada absoluta por una lluvia de cortes a nivel molecular. La cual generó feroces explosiones en cadena que cubrieron todo el alrededor. El lúgubre paisaje degeneró a algo más parecido a un devastado campo de guerra. Jajaja. No me digas que eso te asustó. Esto no es ni el 1% del poder que soy capaz de desatar con estas legendarias espadas. Oculto tras una estructura, a varios kilómetros de distancia y fuera del alcance visual de Empty Void, se encontraba el ninja de pelo oscuro. Todo su cuerpo estaba cubierto por finos cortes que sangraban de forma tenue. Carajo, me confié, pensé que sin sus espadas, y sin ayuda de los Teninto, no sería un gran problema, pero incluso ahora, sigue siendo ridículamente poderoso. Aquel asesino se movió empleando una velocidad y ritmo que le volverían casi imperceptible. A la par que observaba como el paisaje de Ciudad E distaba bastante del de la ciudad vecina. La razón se podía apreciar en sus calles, similares a las de un pueblo fantasma, como si nadie hubiera habitado ese lugar en muchos años. El silencio solo era interrumpido por los aullidos de zombies mutilados, sus cuerpos perforados, desgarrados, y su piel abierta en jirones. Algunos se arrastraban llevando sus propias vísceras. Otros, sin extremidades o incluso sin cabeza, se movían por inercia, condenados a vagar por la tierra en ese estado. Caíns decapitados, desmembrados, destripados. Todavía rondaban esa ciudad, sumado a todas las extremidades sin dueño que no paraban de moverse en el lugar. La única luz provenía de una roja y enfermiza luna, que se suspendía en el negro cielo. Y la lluvia no caía. Se deslizaba lentamente, como si el cielo llorara ante la abominación que se extendía bajo su mirada. La evidente falta de cadáveres en las calles resultaba más incómoda que la presencia de estos. Era como si algo completamente desconocido se los hubiera llevado. ¿De verdad acabó con toda Ciudad E, él solo? No lo sé, aunque el silencio de esta ciudad me resulta incluso algo espeluznante. Es como si el ambiente aquí me generara un extraño sentimiento de vacío, desolación o quién sabe. Como sea, nunca fui bueno identificando mis emociones. Lo único que veo son estos seres incompletos vagando por todos lados. Sonic. Vamos, sal. Por favor, no me digas que ya te vas. Hay tantas cosas que quiero probar con el único ninja que aún puede sentir dolor. Y no me gustaría dejarlo pasar, ¿sabes? Hace mucho que no pongo en práctica mis legendarios métodos de tortura, y quiero asegurarme de que no estoy oxidado aún. Te prometo que tu final será incluso más doloroso, repugnante y horrible que el de Atomic Samurai. La rasposa y áspera voz de Empty Void resonaba por los alrededores, haciendo casi imposible saber de qué parte de la ciudad venía. Ante esto, Sonic se detendría, y sin pensarlo dos veces, apresuraría el paso, con el fin de poder salir de aquella oscura ciudad. Maldita sea. Ni siquiera puedo distinguir dónde está, podría salir de cualquier lugar y yo ni siquiera sería capaz de verlo. De hecho, ahora que lo pienso, ¿qué tal si estoy de nuevo en una de sus técnicas ilusorias? Puede ser. Este ambiente es demasiado aterrador como para ser algo real. Aquel ninja sacaría uno de sus kunais y rápidamente se lo enterraría en la palma de la mano. Pues en la aldea ninja le habían explicado que la estimulación de varias terminales nerviosas podría hacerlo entrar en un estado de alerta que rompía las técnicas ilusorias. Para su desgracia, al terminar de consumar el acto, se daría cuenta de que aquel lugar era de todo menos imaginario. Ante esto, y al escuchar como la risa de Empty Void venía de todas partes, optaría por esconderse en un oscuro callejón, el cual planeaba escalar. Más
Una vez pisó este mismo, notó como sangre que la lluvia aún no había quitado, cubría el suelo y las paredes de este. Los rojizos charcos parecían formar una especie de camino que le guiaban al fondo. Sumado a grandes rasguños y agujeros que atravesaban el concreto del lugar. Gruñidos extraños resonaban desde el interior del callejón, los cuales se asemejaban bastante a los de los perros y gatos. Sonic sostuvo su arma mientras se preparaba para moverse en esa dirección. La hoja de una espada atravesaría el frente, solo para estirarse como si de una serpiente se tratara. De esta forma, bloqueándole el paso. Instantes después, otra hoja emergió detrás de él. Este ninja reaccionó rápido y sin pensarlo, dio un salto para alcanzar unas destruidas escaleras de emergencia, las cuales se hallaban colgadas. De un rápido balanceo salió de aquel lugar y cayó frente a una estación de tren. Una brutal patada lo golpeó, enviándolo hacia la entrada de la estación. ¿Sabes cuál es tu mayor problema, Sonic? No dimensionas las cosas. Nunca has sido consciente de los límites del mundo. Y eso es lo que te lleva a fracasar una, otra y otra vez. Esa rebeldía que tanto te caracteriza no es más que una absurda negación. Es como si, en el fondo, no quisieras aceptar que las cosas son lo que son y que tú no tienes control sobre ellas. En aquella abandonada estación de tren, Empty Boy caminaba de forma lenta. Como este castigo divino que arrasa con todo. Si realmente supieras lo que está pasando, estarías temblando. Pero claro, tú no eres así. Tú siempre fuiste diferente. ¿Sabes? A diferencia de los demás ninjas de la aldea, tú sí llegaste a tener una madre. Al oír eso, Sonic tensó su postura y adoptó su guardia habitual, más sus ojos. Era como si hubiera algo en ellos. Los viejos registros de la aldea muestran que fuiste arrebatado de los brazos de tu madre cuando apenas eras un retoño. Y tu madre, bueno, fue violada hasta la muerte por miembros de la aldea. Ja ja ja. Qué forma tan patética de morir. Pero bueno, al menos deberías estar agradecido de que ella sirviera de comida para los cerdos. Así no podrá ver el gran fracaso en que se convirtió el inútil de su hijo. Ni terminadas de decir esas palabras, Sonic se lanzaría empleando una enorme velocidad. Solo para darle una patada con una fuerza descomunal a Empty Boy, quien lo detendría sin más. Una luminiscente línea morada pareció ser trazada del lugar en donde se había movido Sonic. Mira quién habla. El imbécil que, producto de un odio y resentimiento completamente estúpidos, esclavizó a un par de huérfanos sin hogar. Solo para servirle a un dios que ni siquiera sabe si lo escucha. Aquella patada, una vez impactó, desprendió una explosión eléctrica tan grande que cubrió buena parte del lugar. Todo será por el bien del mundo. La maldad de la humanidad no ha hecho más que sumirlo en la miseria. Una gran explosión energética se hizo presente en el lugar. Ahora suenas como un típico villano de caricaturas. Dime que sigue, la abominación total. Sonic, quien realizaría su técnica conocida como 20 funerales, los cuales parecían vibrar a una enorme velocidad. Ante esto, la retorcida sonrisa de Boy pareció hacerse presente, y este, con un puñetazo casi instantáneo que daría en la cara de Sonic, lo detendría en seco. Y cuando pasa el tiempo, lo evidente se vuelve una verdad. Eso siempre ha ocurrido a lo largo de la historia. El cuerpo de Sonic pareció vibrar a una enorme velocidad, y de este, una ardiente explosión se haría presente. Sonic fue testigo de cómo, de entre ella, salían disparados los miembros de Tenento en su dirección. Tenemos compañía. ¿Quién lo diría? Al final, sí nos encontraron, dijo su líder, al tiempo que desenvainaba sus espadas, colocándolas de forma tal que la espada lunar quedara detrás de la solar. Técnica asesina. Eclipse lunar. Una devastadora lluvia de cortes avanzó directamente hacia Sonic, arrasando con la estación de tren y obligándolo a retroceder. Sin embargo, los zombies, ahora con una velocidad descomunal, se abalanzaron sobre él, solo para ser interceptados por feroces patadas electrificadas que parecieron paralizarlos por unos instantes, lo que permitió que la mayoría fueran despedazados por el creciente campo de cortes. Los únicos que lograron sobrevivir fueron los zombies de Flash y Flash, Hellfire y Gale Wind.
Ellos, con una velocidad inhumana, intentaron morderlo. Pero fueron recibidos por varios kunais. Aunque, para sorpresa de nadie, esto no les causó daño alguno y siguieron ahora coordinando sus técnicas más letales. Ni hablar. No quería usar esto con nadie que no fuera Saitama. Pero supongo que esta situación es una buena excusa. Flash y flash. Presta atención. Esta técnica la perfeccioné pensando en ti. Sonic velocidad del sonido. Contuvo la respiración y, ejerciendo una gran presión en su cuerpo, forzó a su corazón a aumentar sus latidos, mediante una técnica aprendida en el pergamino del dios ninja, de esta forma. Incrementando sus procesos anatómicos a niveles críticos. Sus heridas comenzaron a sangrar cual ríos desbordantes, y como consecuencia, este se movió tan rápido que su figura se vio envuelta en un aura violeta aún más luminiscente que la de aquellos zombies. De esta forma, trazó enormes y brillantes líneas en aquellos oscuros túneles del tren. A medida que este hacía contacto con las superficies sólidas, podía sentir cómo la inercia le generaba daños internos. Una lluvia de cortes también pareció venir del frente. Y Sonic, ahora portador de esa mortal técnica, sumado a sus habilidades en combate, se mostraría superior a los ataques de aquellos ninjas. Más cuando estaba por asesinarlos. Este sería contraatacado por Empty Void, quien se metía en medio poniendo distancia entre ambos. No durarás mucho así, y lo sabes bien. No estás preparado para manejar esa cantidad de velocidad, solo terminarás por... El gran maestro quiere darme sermones ahora, genial. Pero, ¿no crees que es un poco tarde para eso? Maestro... Ninguno de los presentes se dio cuenta. Pero, estos se hallaban en los límites de Ciudad F, rumbo a Ciudad Q. El ninja de cabello oscuro, volteó, solo para ver cómo la luz al final del túnel crecía, por lo que decidió ir en contra de aquellos zombies, solo para detenerse abruptamente y ser devorado. Jajaja. ¿En serio? Aprendes técnicas ilusorias y te expones tan ridículamente. Comenzó Void mientras alzaba su espada, dispuesto a atravesar el cuerpo de Sonic. Por más parecida que era la figura, lo cierto es que solo era uno de los miembros de los Teninto, el cual se parecía bastante a él. Varios Meigens caóticos cayeron sobre el lugar, provocando el colapso de una gran parte del túnel. Inmediatamente, una lluvia de shurikens explotó antes de alcanzar al líder de la aldea. Y de repente, 60 clones sónicos aparecieron, moviéndose de un lado a otro entre la lluvia de escombros. A juzgar por cómo se movían, era como si estuvieran dando saltos laterales consecutivos. Estos clones vibraban a altísima frecuencia, liberando pequeñas explosiones sónicas de electricidad y fuego. El espacio limitado y la cantidad de clones comenzaron a acorralar a Empty Void. Nada mal. Para un huérfano sin futuro. El dios ninja intentó detener el asalto, lanzándose a golpear el punto donde creía que estaba Sonic. Pero, al impactar, descubrió que era un tronco, con un dibujo de Saitama sacando la lengua. Jajaja. Qué peculiar. Sosteniendo la espada lunar, desató una salvaje lluvia de ataques por todo el lugar. El resultado: numerosos troncos cortados, todos con rostros caricaturescos del calvo con capa. La combinación de kunais, shurikens, rayos, fuego y cortes, junto al espacio tan reducido, hizo que Void comenzara a perder la paciencia. Y entonces vio como varios ninjas de los Teninto salían volando, siendo brutalmente golpeados o partidos por Sonic. Al parecer, alguien había roto la ilusión que había puesto sobre él. Cuando volteó, fue testigo de cómo una esfera blanca estaba golpeando sin piedad a los Teninto. Pero qué cosa más oportuna, pero... ¿a quién debo darle las gracias? Aquella blanquecina esfera se estiraría, revelando a un hombre que vestía un gracioso traje de perro color blanco, quien esquivaba, bloqueaba y golpeaba con una fuerza devastadora usando sus patas delanteras a todas aquellas veloces bestias. Ese hombre no era otro que el héroe de clase S, Watchdog Man, quien derribaba con precisión a cualquier zombie que se acercara. El ver cómo sus discípulos caían ante un hombre vestido de perro llenaría a Empty Void de un coraje, el cual expresó mientras se lanzaba en su contra. Oye, no te distraigas, exclamó Sonic, saltando al frente envuelto en tal energía que chispas y llamas brotaban de sus pies. Void intentó levantar sus espadas,
pero sintió que 3 de sus dedos no respondían. La razón fue que Sonic, aprovechando su distracción, logró cortarle algunos tendones en las muñecas. Y atacó antes de que pudiera siquiera notar el dolor. Erguelo. Patada cuchilla de viento. Una potente patada en el rostro del líder de la aldea ninja. Acompañada por una onda sónica, una explosión de fuego y electricidad se hizo presente. El cuerpo del poderoso ninja salió volando hacia la oscuridad a una velocidad sobrehumana. Y Sonic aprovechó para lanzar varios Meigens y Shurikens, acelerando el derrumbe de ese tramo del tren, y bloqueando parcialmente el camino. La luz al final del túnel terminó siendo la primera estación de Ciudad Q, la cual se hallaba envuelta en caos, pues tenía una multitud corriendo en pánico, huyendo de los zombies que intentaban alcanzarles. El héroe Watchdogman no dudó ni un segundo y comenzó una masacre contra la horda que aterrorizaba su ciudad. Más. Antes de que pudiera continuar con el exterminio, observó como 3 ninjas que emergieron de la nada, junto con otros zombies y Kaijins, se le echaban encima. Lo que pasó después fue que Sonic, reaccionando increíblemente rápido, les llegó por la espalda a todas aquellas bestias, de esta forma acabando con ellos en un instante. Sé que no tengo por qué, pero te devuelvo el favor por ayudarme con ese vejestorio. El hombre con traje de perro no respondió y siguió luchando contra los ninjas que emergían del destruido túnel. Supongo que los clase S nunca dan las gracias. Ese fugaz pensamiento fue lo último que cruzó por la mente del ninja rebelde, antes de sucumbir al agotamiento extremo, cayendo de rodillas, jadeando. Su cuerpo le pasó factura por usar las técnicas secretas de Empty Boy de forma tan intensa y continua. Tejidos, músculos, venas y parte de su sistema nervioso se desgarraron al instante. Algunos miembros del Teninto se lanzaron en su contra. Más. Aquel tan obstinado ninja, ignorando el dolor que lo consumía y apretando los dientes, reunió la fuerza suficiente para esquivarles a escasos centímetros de que le atraparan. Watchdogman no parecía prestar atención. Su prioridad era detener los cientos de kunais envueltos en sangre infectada, que fueron lanzados contra la multitud. Este lo haría mediante un preciso ataque, el cual no solo desviaba los proyectiles hacia los mismos ninjas que los lanzaron, sino que aprovechaba ese mismo impulso para cargar contra ellos. Acto seguido, empleó una potencia aún más grande, que terminó estrellándolos en contra del suelo, las paredes y las vías del tren. Al parecer, aquellas veloces bestias resultaron más resistentes de lo que esperaba, pues se volvieron a levantar como si nada y ahora sumándose a la cada vez más creciente horda de zombies, intentaron devorarle. Las feroces mordidas que lanzaban eran repelidas por este héroe, obligando a algunos zombies a cerrar sus mandíbulas de forma tan brusca, que se trozaban sus propias lenguas. A su vez, los arañazos que iban dirigidos hacia él eran detenidos con igual eficacia, usando la suavidad y precisión de sus patas delanteras. La enorme cantidad de zombies no paraba de aumentar. Y la velocidad de aquel héroe se vio afectada al tener que esquivar también a los zombies ninja, lo que limitó su capacidad de respuesta y permitió que algunas criaturas alcanzaran a los civiles. Entre las víctimas, una pequeña de 8 años fue alcanzada por 2 kunais que se clavaron en su espalda, haciéndola caer mientras observaba. Como la primera que la alcanzaba era una zombie bastante parecida a ella. Mami, no, espera. Por favor, no me hagas esto. El héroe se apresuró a intervenir, pero los Teninto, con su impresionante velocidad, lo detuvieron antes de que pudiera actuar. O eso creyeron, porque sin pensarlo, él se lanzó entre sus piernas, rodeándolos con rapidez y derribándolos con la fuerza de su propio impulso. Justo cuando estaba a escasos centímetros de salvar a la niña, Empty Void lo interceptó, sujetándolo con firmeza, para tomarle su cabeza y obligarle a ver aquel acto. ¿No es hermoso, hombre perro? A veces. Solo debemos observar el ciclo del mundo y las vueltas tan irónicas que este puede dar, jajaja. Los ninjas resucitados parecían unirse a la masacre, rodeando a la pequeña niña. No te preocupes. Ella pronto dejará de sufrir. No es necesario que... El líder ninja sintió un dolor intenso en la mano, lo que lo obligó a mirarla. Una profunda mordida se hundía en sus tendones superiores, atravesando incluso parte de su armadura. Y no solo eso, sino que, el hombre con traje de perro había desaparecido en su cara.
Cuando volvió la vista hacia la niña, se percató de que ella tampoco seguía en su lugar. Y no solo eso. El grupo de ninjas se encontraba estrellado contra el suelo. Rápidamente alzó la mirada hacia uno de los extremos más alejados de la estación. En lo alto, sobre los soportes metálicos, se hallaba Watchdogman. ¿Quién? Estaba resguardando a la niña entre sus patas. Ella tenía el cuerpo cubierto de mordidas, con zonas de piel arrancada, y una herida profunda en la carótida que derramaba un fino pero constante río carmesí. El héroe presionaba sus patas con fuerza, intentando detener la hemorragia. Jejeje, oh perrito. Viniste a salvarme. Gracias, perrito. La respiración de la pequeña se volvía cada vez más débil. Y, con las escasas fuerzas que le quedaban, intentó acariciar al héroe desde su posición, como si quisiera hacerle un último mimo. Él, en silencio, inclinó la cabeza y la apoyó suavemente sobre el cuerpo de la niña, sin dejar de presionar su herida para contener la hemorragia. Eres tan suave. Oye, no vayas a perder. Y por favor, cuida a mami de mi parte, ¿ok? Exclamó la pequeña, mientras cerraba los ojos lentamente. Su respiración se volvió cada vez más débil, hasta que finalmente sucumbió a sus heridas. Parte del traje de Watchdogman fue manchado por la sangre de aquella pequeña. Ni siquiera pasó un segundo. Y los ninjas se lanzaron sobre el héroe canino. Él, sosteniendo el cuerpo de la niña, desapareció de su vista en un parpadeo, solo para reaparecer a su izquierda, ya sin el cuerpo. Pero eso no era todo. Esta vez adoptaba una postura completamente diferente a la inicial. Sus patas extendidas, su cabeza agachada y una mirada helada, que clavaba en sus oponentes. Aquellos ninjas no dudaron en lanzarse nuevamente sobre él. ¿Quién? Lejos de parecer un amigable perro guardián, ahora parecía un furioso lobo, a punto de dar caza a sus presas, en venganza por atreverse a atacar su territorio. Menos de un segundo bastó. Y el primer ninja fue asesinado por medio de un brutal movimiento. El héroe canino desató una danza salvaje de garras y patadas. Sus movimientos, furiosos y perfectos, arrojaron a los enemigos contra el suelo como si fueran muñecos de trapo, que segundos después aplastó sin más. No había terminado de triturar a los últimos, cuando Flash se abalanzó sobre él mientras sostenía un iracundo grito. Pero lo que recibió fue un golpe tan feroz en el rostro que sus dientes frontales salieron volando como esquirlas. Detrás de él emergería el ardiente Hellfire, quien, utilizando toda la potencia de su velocidad y sus llamas, intentó prender en fuego a Watchdogman. Mientras más le atacaba, más se daba cuenta de cómo el perro le rodeaba corriendo demasiado rápido, de esta forma robándole sus llamas y redirigiéndolas en contra del zombie de Galewind, el cual parecía cargar en su contra a la vez que desenvainaba su oxidado y sangriento alambre. Una llameante explosión envolvió a ambos ninjas, quienes, a la par que se movían en aquel infierno, comenzaron a mutar. El cambio tan brusco en sus cuerpos. Ellos estaban a punto de transformarse en Kailins. El héroe les dejó atrás por medio de un salto que les regresaría en dirección de la horda de zombies, solo para ser interceptado por Void, quien blandiría sus legendarias armas en un doble corte. Buen chico. Ahora, hazte el muerto. Y quédate así. Este ataque hubiera dado de lleno en aquel héroe, de no ser porque esquivaría ambas hojas por medio de una posición que daba a entender que se estaba haciendo el muerto. Oye imbécil, no digas algo. Gritaría Sonic, quien había aparecido detrás de Void por medio de un buen salto. Aquel ninja tan terco, volvió a utilizar su mortal técnica de aceleración y ahora haciendo uso de sus 60 clones que se movían de un lado a otro, los cuales por medio de la vibración que producía y la energía que liberaba, generaron pequeñas ondas expansivas en aquel lugar cerrado. De esta forma, copiando en menor escala los saltos laterales consecutivos de Saitama. Pequeñas explosiones sónicas, de fuego y electricidad, inundaron todo el lugar. Estas heridas, este dolor. No es nada para mí, yo sé que es estar al límite, yo sé que es oponerse a algo imbatible, a algo insuperable. Y volverse a levantar una y otra vez. Decía aquel cruel asesino.
mientras que en su mente se dibujaba la imagen del calvo con capa. Esto no es más que un juego para niños. Ante esto, Boyd, sosteniendo una gran sonrisa, desaparecería cual fantasma, solo para atrapar en una ilusión a ambos. Esta ilusión hacía parecer que el suelo se estiraba y ellos comenzaban a caer de forma infinita. Y entonces, de entre los alrededores, ardientes llamas se aproximaban, seguidas de viseras al rojo vivo. Una infinidad de katanas emergió de la nada, disparándose a gran velocidad directamente hacia ellos. Sonic, al presenciar la escena, estuvo a punto de clavarse un kunai en la rodilla para debilitar la ilusión. Pero se detuvo al ver cómo Watchdogman, sin dudarlo, se lanzó de frente contra las llamas y las katanas, mientras parecía alzar sus patas con el fin de golpearlas. En un instante, destrozó la ilusión en la que aquel ninja los había atrapado, dando inicio a una brutal masacre contra todos los zombies del lugar. Pero, ¿cómo carajos lo hizo? Este maldito pudo romper la ilusión del líder de la aldea. La razón por la que lo logró radicaba en sus sentidos agudizados, refinados al punto de trascender el rango de influencia en el que Boyd podía aplicar sus técnicas más rudimentarias. Solo bastaron unos segundos para que el héroe debilitara de forma considerable la horda. Gracias a esto, los sobrevivientes del metro lograron escapar a la superficie y continuar su ida por las aceras de la ciudad. Había escuchado que era bastante fuerte este maldito. Pero, ¿cómo carajos es capaz de igualar en velocidad a los ninjas? Decía Sonic, mientras libraba una encarnizada batalla, desplegando todas sus habilidades contra los zombies de los Teminto. Maldita sea. Con un solo rasguño bastaría para convertirme en una de esas cosas. No voy a arriesgarme. Los mataré ahora que aún tengo oportunidad. El ninja renegado aterrizó sobre el techo metálico del túnel. Sin pensarlo dos veces, comenzó a hacer vibrar sus brazos con una velocidad tal que generó una potente corriente eléctrica. Acto seguido, lanzó una ráfaga de kunais envueltos en electricidad. Al impactar en el túnel, estallaban en chispas, liberando una red de descargas que paralizó por unos instantes a los zombies que atravesaron el lugar. Cosa que aprovecharía Sonic para asesinarlos. O, así hubiera sido si tan solo aquella descarga hubiera afectado a Flash y Flash, quien, una vez atravesó la red y para la sorpresa de Sonic, liberó varios shurikens explosivos que estallaron en su dirección, generando una gran detonación. De entre la explosión, emergieron 40 clones del pelinegro a máxima velocidad, cada uno lanzando 20 shurikens en abanico. Esto obligó a los zombies que no fueron atrapados por la corriente eléctrica a esquivar o activar sus técnicas de reemplazo, una vez chocaban con los kunais, que, cuando les impactaban, los atravesaban sin hacerles ningún daño. La razón era que la mayoría de los kunais no eran más que espejismos. Ja ja ja, lo sabía, lo sabía. A estos malditos aún se les puede engañar. Sonic, sosteniendo su característica sonrisa de lado a lado, dejó de usar sus clones y aceleró con todo lo que tenía. La fricción con el aire comenzaba a desgarrar su piel. Mas esto a él no parecía importarle. Esos escasos segundos fue todo lo que necesitó para caer en contra de los zombies que aún se hallaban convulsionando por el ataque eléctrico. Solo para rebanarlos limpiamente. Al parecer, estos no tuvieron tiempo de reemplazar sus cuerpos. Ja. Imbéciles. Ahora quedan menos de los que pensaba. Y apenas estoy calentando. Decía el ninja, mientras la fricción le arrancaba pequeños mechones de cabello que comenzaban a prenderse en llamas. Una brutal patada haría que Sonic saliera lanzado a la oscuridad del túnel, mientras este alzaba sus brazos en señal de que había podido cubrirse a tiempo. Watchdogman alcanzó a apreciar esto mientras se acercaba rápidamente. Y sin dudarlo, empleó una velocidad aún mayor para seguirlos. Él lo sabía perfectamente. Tenía que darlo todo, de lo contrario, ellos llegarían al centro de la ciudad. A medida que Sonic se movía en la oscuridad, logró ver un tren de carga cruzando una vía lateral. Vagones marcados con el logo de la Asociación de Héroes se extendían hacia el infinito. Y él terminó impactando en uno de los vagones, solo para saltar al techo de este. Un dolor que le hizo pensar que se había trozado la espalda inundó sus sentidos. Del frente del tren, y de forma inexplicable, emergió una marea de zombies, los cuales parecían intentar frenar aquella máquina de forma desesperada. Mas el resultado era bastante obvio.
Estos eran pulverizados por la implacable bestia de acero. Lo que estaba pasando. A pesar de ser algo extraño, pues la infección aún no se extendía por Ciudad Q, no parecía importarle a Sonic en lo más mínimo. Pues solo se concentraba en el líder de la aldea ninja, el cual avanzaba directo a su posición, empuñando ambas espadas. Sonic velocidad del sonido. Se forzó una vez más a adoptar su guardia. Algo dentro de su trastornada mente pareció jugarle una broma, pues él, en vez de imaginarse a Boy quien cargaba en su contra, lo reemplazó por el calvo con capa. Al primer movimiento del enemigo, retrocedió con una esquiva impecable, evitando los cortes del ninja por una fracción de segundo. Entonces, vio una abertura. Fue breve. Milisegundos. Pero fue suficiente. 10 funerales. Exclamó Sonic, mientras generaba imágenes residuales con su velocidad, ocultando su posición real entre las sombras fugaces. Técnica milenaria. Juicio de las 200 sombras. Una oleada monstruosa de clones, generados por la velocidad de Empty Void, cargó contra Sonic con tal violencia que parte del túnel comenzó a destruirse. Vagones eran destrozados a su paso. Imposible. ¿Cómo mierda lograste eso? Las imágenes residuales del ninja rebelde fueron esfumadas, y su técnica fue quebrada por medio de fuertes impactos que el líder de la aldea daba usando solamente sus manos limpias. Sonic trató de contraatacar generando un tajo eléctrico tan fuerte que iluminó buena parte del túnel, o así hubiera sido. Si Empty Void no hubiera recibido esa técnica de lleno, solo para devorarla de frente. Me toca a mí. El dios ninja realizó un solo tajo ascendente, que desató una tormenta eléctrica tan grande que fundió todo el sistema de iluminación de ese tramo del túnel. Sonic retrocedió, mientras se cubría su brazo izquierdo. El corte apenas lo había alcanzado. Pero la fuerza de este pareció dormirle todo su brazo. Jajaja, si solo estoy jugando. ¿Sabes? No me cuesta nada acabar contigo en estas condiciones, al final de cuentas. Tu vida no vale nada. Pero hacerlo de poco en poco, suena más divertido, la verdad. Los zombies Teninto irrumpieron, lanzándose sobre Sonic, quien esquivaba a toda velocidad mientras retrocedía, destrozando aún más los vagones del tren. Pero lo peor apenas comenzaba. Hellfire y Gailwin habían vuelto ahora en su forma de Kailins, mucho más fuertes y rápidos que nunca. Solo para volver a hacer el intento de comérselo. Ni te preocupes por la infección. Jamás consideraría que fueras parte de mi ejército. Eres tan inútil, que lo único que haré será dejar que te devoren, claro, mientras eres plenamente consciente de ello. Me pregunto, ¿cómo se sentirá ser devorado por tu propio amigo? A la par que decía eso, observaba cómo Watchdogman se aproximaba a una gran velocidad. Por lo que, este sin pensarlo desenfundaría sus espadas y realizaría su técnica conocida como corte de vacío. Este héroe, utilizando su máxima velocidad, comenzaría a esquivarlos por medio de giros, agachamientos, saltos y vueltas. Era como ver a un perro entrenado superar una pista de obstáculos. Solo para que después los ninjas intentaran devorarlo una vez más. No te confíes. Esta vez, no saldrás ileso. Detrás del clase S apareció Empty Void, rodeado por una tormenta eléctrica y una legión de veloces clones. Una lluvia de kunais con diferentes inscripciones fueron lanzadas contra Watchdogman. El Khan atrapó varios con los dientes, pero al hacerlo, estos explotaron, liberando diminutas estacas metálicas impregnadas con hemotoxinas. Mas, este sin problema partió a varios zombies, solo para después dar un sacudón tan potente que recorrió desde su hocico hasta su cola, así quitándose todo lo que se le había clavado. Y justo a tiempo para enfrentar una tormenta de cortes, provocados por la combinación de la espada solar y la espada lunar. Varios andenes y tramos de vía fueron destrozados. Kunais eléctricos y shurikens explosivos impactaron cerca de Void, provocando una explosión en cadena que formó un electrizante camino, que Sonic siguió como un rayo. Impulsado a toda velocidad por esa corriente, imbuyó su espada con aquella energía antes de que desapareciera. Al mismo tiempo hizo vibrar su pie izquierdo, generando una llamarada abrasadora. Solo para después, saltar en la dirección de su verdugo. La espada del pelinegro relampagueó, y aquel corte descendió, desgraciadamente. Void ya lo esperaba. Sin mostrar interés alguno, estrelló la espada lunar contra la de Sonic.
El impacto fue brutal. Y la energía que contenía salió disparada en todas direcciones, solo para después ver cómo la espada de Sonic también salía despedida con una fuerza tal que no pudo ver en dónde cayó. Aquel ninja tomó la cabeza de Sonic y, en cuestión de milisegundos, la impactó contra el techo del tren, arrastrándola hasta llegar a la sección de andenes principales, solo para ver cómo Watchdogman escapaba de donde se hallaban aquellos ninjas zombies, mientras parecía olfatear algo. Estás escapando, maldito perro. Bueno, lárgate si quieres. De todas formas, tu ciudad caerá junto contigo. Apenas y terminó de decir eso, Boyd fue expulsado de su lugar, junto con todos los Teninto restantes. Sus cuerpos salieron disparados como proyectiles, estrellándose con brutalidad contra los alrededores, solo para regresar a estamparse en los andenes del tren. Sonic, por su parte, salió volando hacia la parte delantera, donde se quedó un momento en el suelo, debido al gran daño que había recibido por la inercia. En cuanto a los ninjas, al tratar de levantarse, se toparían con que sus cuerpos pesaban mucho más de lo normal. El techo de uno de los andenes frontales estalló en una lluvia de escombros. Y de él salió una silueta femenina que parecía levitar, envuelta en una poderosa aura azul. Las luces del oscuro túnel se encendieron nuevamente, solo para iluminar por breves instantes a aquella mujer, la cual alzaba una mano en dirección a los zombies. Su delgada pero dotada figura, marcada por aquella playera blanca sin mangas, y lo que parecía ser un pantalón negro y zapatos de vestir. Su mirada tan escalofriante, propia únicamente de los genocidas más grandes del mundo. Esa mujer no era otra más que la criminal de clase S, y ex líder de la asociación de monstruos Psíquicos. Su iracundo rostro era iluminado brevemente por las luces que pasaban en el oscuro túnel. Todos son unos putos estorbos, exclamó, al tiempo que de sus coléricos ojos salía un titánico rayo láser que rebanó a varios de los Teninto. Solo para, un segundo después, generar una gran explosión, la cual la rodeó con una imponente aura psíquica. Empty Boy trató de responder, pero al levantarse sintió como si su cuerpo hubiera sido desconectado de sus terminales nerviosas. Tú debes ser ese hombre, del que Hellfire y Gaelwin no paraban de hablar. Vaya, no pensé que serías tan feo. Sabes, ellos me hablaron mucho de ti, y de la mierda que les hiciste a esos huérfanos. Vaya, así que mi leyenda pasó a ser algo más que un cuento de niños. Me siento halagado. El gusto es mío. Puedo darme cuenta de que te encuentras en un pequeño aprieto. No te molestes, cariño. La gravedad fue aumentada 1000 veces en todo el lugar. Puedes agradecer a Hellfire y Gaelwin por haberme hecho crear esta técnica. Jun, ahora que veo bien a tu ejército, entiendo por qué la infección se esparció tan rápido. Si no te importa, ejecutaré a todos los presentes ahora mismo. Psíquicos, usando su poder, les ejerció una presión monstruosa, la cual ocasionó que algunos de ellos fueran triturados sin más. Otros apenas si podrían usar su técnica de sustitución, y unos cuantos tuvieron que desgarrar partes de sus cuerpos para escapar. Empty Boy, quien sostenía sus dos espadas, no le agradó para nada lo que Psíquicos había hecho. Y ahora, ignorando por completo la gran presión que estaba siendo puesta en él, se movió con el fin de desaparecer de su vista. Una increíble cantidad de cortes se hizo presente alrededor de ella. Para tu desgracia, mis conjeturas son correctas. Tus ataques, tus técnicas e incluso la ruta de contraataque son tan predecibles, dijo la mujer, mientras hacía estallar su barrera en un aura de luz que la envolvió por completo. Hasta tal punto que ella ya no se podía observar en el interior. Empty Boy cortó la barrera con sus espadas, desatando una tormenta de tajos a lo largo del túnel, solo para ver que la psíquica se hallaba ilesa, de brazos cruzados, y justo detrás de Sonic, que se mantenía en guardia, y Watchdogman, el cual se hallaba quieto esperando el siguiente movimiento. Pero qué mierda, oye. ¿Tú quién carajos eres? Sonic, velocidad del sonido E. Hellfire y Gaelwin me hablaron mucho de ti. Pero, al verte en este estado,
Bueno, espero que tus habilidades estén a la altura de lo que me contaron. ¿Qué demonios? Aún no me terminas de explicar quién eres. Estos trenes se usan para transportar Kains, ¿es correcto? Watchdogman diría sus primeras palabras en todo lo que iba de la pelea. ¿Y tú puedes hablar? ¿Por qué no lo hiciste antes? Los usaré para transportar a la gente de Ciudad B, de hecho, voy para allá. Planeo llevarlos a Ciudad A. No me interesa a dónde lo lleves. Solo sácalo de Ciudad Q. El dios ninja, aún siendo envuelto en aquella aura que simulaba una alta presión, comenzó a caminar despacio al frente, como si esta no pareciera hacerle ningún daño. Esto, mientras arrastraba sus dos espadas en el techo de un vagón. En cuanto los ninjas de Ninto parecían empezar a levantarse también. Lo puedo sentir. Tú, no eres igual que los demás Espers que he matado. La forma en la que usas tus poderes es diferente. Para nada. Mis habilidades son exactamente iguales a todos los demás. En serio, no tengo nada en que destacar. Por favor. Lo veo en tu mirada, en tus acciones e incluso lo veo en este tren. Eres la clase de persona que sería capaz de apagar un incendio con granadas. Pero eso no es lo peor. Si eres quien creo que eres, déjame decirte que tu plan no funcionará. Estos trenes. ¿Planeas retomar tu estúpido plan de hacer que los Kains reinen este mundo? No es así. Jajaja, ridículo. Déjame decirte algo, mujer. Yo personalmente me encargaré de que vuelvas a caer, justo como aquella vez. Ah, los ninjas. No importa si es el más pequeño, el más grande o el más fuerte. Esto siempre confiando de su velocidad. Pero si mal no estoy, tú fuiste derrotado por una sola persona, ¿no es así? Eres tan gracioso, creyendo que solamente con velocidad y fuerza puedes condenar a la humanidad. Allá afuera, existen seres que no solo igualan la velocidad de tus alumnos, sino que la superan y con creces. Pero, eso ya lo deberías saber tú. Watchdogman, Sonic y Saikos parecían ponerse alerta en contra de cualquier ataque. Al menos pensé que el legendario líder de la aldea ninja tendría algo más que ofrecer que a sus mejores esbirros como carne de cañón. Pero ni para eso fuiste bueno. Mírate, guiándolos a un túnel donde no pueden moverse a gusto, solo para ser masacrados. Demonios. Supongo que no debí hacerme muchas ilusiones al conocerte. Empty Boy cruzaba su aterradora mirada con la asesina expresión de Saikos. ¿Por qué te aferras a seguir? ¿Por qué simplemente no mueres como el resto? Incluso si ganas. La humanidad y los Kains ya están condenados. Sus acciones, sus decisiones, su destino. Todo está perdido para ellos. Nada en este mundo los salvará. Ellos morirán pronto. La única forma de ganarles más tiempo es reiniciando el mundo. De esta forma, les daremos una nueva oportunidad para que puedan progresar. Sin dictadores, sin tiranos, sin nadie por encima de ellos. Todos empezarán de nuevo desde cero. Únicamente preocupándose por sobrevivir de estas criaturas sin cerebro. Así, los más fuertes prevalecerán. Solo aquellos que sean dignos y valoren sus vidas lo suficiente podrán alzarse para continuar con el legado de la humanidad. Los humanos, por favor. Para tu mala suerte. Déjame decirte que tu plan es por lejos lo más estúpido, terco e infantil que he escuchado desde hace mucho, mucho tiempo. Ella no parecía temblar mientras escupía aquello. Decir que los humanos están condenados es aferrarse a no ver el panorama completo. Todos los seres vivos lo estamos. Todos eventualmente dejaremos de existir, ya sea por cualquier circunstancia. Cambios de temperatura, un meteoro, una variación en el ambiente, o incluso una nueva especie. Y las extinciones se dispararán. El proponer un plan masivo de control de población, he de reconocerlo, en papel retrasa nuestra extinción. Pero, de todas formas, todos moriremos sin más. Los esfuerzos de la humanidad, por querer sobrevivir a como de lugar, son inútiles y estúpidos.
en términos relacionados con ingeniería social. El mundo que conocemos, incluso sin esta maldita plaga, está a punto de cambiar, y no para bien. Tú lo sabes. El mundo actualmente experimenta una crisis social y económica que podrían desencadenar una guerra civil de escala mundial. La gente ya no se siente segura, las barreras sociales, éticas y morales están por los suelos. La sociedad ya está harta de su situación y no falta mucho para que se alcen en armas. Asumo que eres demasiado listo como para entender que el mundo no soportará otra guerra a escala mundial. Una brillante barrera psíquica parecía cubrirla a ella. Pero ese no es mi estúpido problema. Si fuera por mí, que se vayan al infierno. A la par que decía eso, sus ojos volvieron a iluminarse. Salvaré a la humanidad de esta ridícula horda de muertos vivientes. Y de esta forma, la condenaré a su extinción. Yo misma estaré en primera fila, para ver cómo se matan unos a los otros. Empty Boy se lanzó en contra de Saikos, Watchdogman y Sonic. Esta, como respuesta, realizó un rayo ocular mucho más grande, seguido de enormes ondas de choque, además de que también tiró escombros y zombies en su dirección. A la par que hizo esto, también subió de intensidad el brillo interior de su barrera, hasta tal punto que se viera únicamente su figura. Hablas demasiado, mujer, para ser un cadáver. Con lo que no contó aquel ninja fue con que al primer impulso que dio, este pudo sentir como los tendones de su cuerpo se contorsionaban hacia todos lados, además de que su cabeza comenzó a dar vueltas hacia todas direcciones, de esta forma perdiendo por breves instantes la percepción de su entorno. Vaya imbécil. No puedo creer que se haya detenido a escuchar ese sermón, además de que no se diera cuenta de que el aura que le rodeaba no era para intentar frenarlo, sino más bien para retorcerle en extremo su energía vital. Todo lo lanzado dio de lleno en el blanco. Y un instante después, el techo del vagón también salió disparado en su dirección, solo para terminar impactándose en el túnel, y acto seguido contraerse de manera violenta, hasta comprimirse formando una esfera del tamaño de una pelota de béisbol. A la par que sucedía eso, escombros y zombies también eran lanzados en contra de los Teninto, los cuales les esquivaban para cargar al frente. Sin embargo, entre todo lo que era arrojado, se asomaba Sonic y Watchdogman, quienes, sin pensarlo, se lanzaron al ataque en contra de los zombies de Brownie Muscle y Rumbling Thunder. Mierda, con que así se siente que te hablen, porque telequinesis es una experiencia que espero no volver a repetir. El cuerpo de ninjas celestiales fue mandado a volar en contra de los escombros por medio de ondas de choque, lo que le permitió a Saikos volver a interceptarlos, y ahora envolviéndolos en auras azules les azotaría con violencia. Malditas bestias ciegas. Por más que intento, no puedo provocarles ningún daño o anomalía relacionada con su energía vital. Los zombies de Ballistic Bullet y Destructive Devastation fueron partidos, cortesía del poder que estaba empleando Saikos. Ella intentaría hacer esto mismo con los demás, solo para darse cuenta de que no le sería tan fácil. Están poniendo demasiada resistencia. Esto no es bueno, a este paso se terminarán adaptando. La lúgubre luz al final del túnel se hizo presente. Y el tren había salido finalmente de Ciudad Q, para entrar en los dominios de Ciudad B. Las vías eran sostenidas por viejos peldaños que formaban un gran puente que cruzaba entre un enorme barranco. A lo lejos se pintaba el crepúsculo del atardecer, entre una ciudad envuelta en llamas, que estaba siendo devorada por decenas de millones de zombies. ¿Pero qué crees que estás haciendo, maldito hombre con traje de perro? Gritaría la ex líder de la asociación de monstruos, al ver cómo aquel héroe parecía subir por el barranco, solo para posarse y observar cómo el tren se alejaba a gran velocidad, mientras en una de sus patas sostenía la cabeza del ninja conocido como Masacre Asesina. Ella, completamente iracunda, trataría de traerlo de vuelta por medio de sus poderes psíquicos, mas antes de que alzara su mano en aquella dirección, pudo escuchar: Debe sentirse horrible, ¿no es así? Una patada super veloz le tomó por sorpresa, la cual le hizo estrellarse en la puerta del vagón delantero. Solo
para ser pateada con más fuerza por parte de Sonic, con el fin de hacer que tomara el impulso suficiente para abrir la puerta de este, y así entrar ahí. Aquel ninja de bufanda morada cargó en contra de Empty Void, quien le recibió por medio de un buen tajo, solo para darse cuenta que una gigantesca onda de choque le seguía por detrás a aquel ninja, la cual mandó a volar todo lo que se hallaba en aquella parte del tren. Empty Void se hallaba cayendo hacia el oscuro abismo. Mas este frenaría su caída para comenzar a escalar con una velocidad increíble con el fin de regresar al tren. O al menos eso creyó. Pues varios shurikens explosivos y meigens caóticos fueron disparados justo en el lugar donde el ninja renegado pensó que Void daría su siguiente paso. De esta forma, se aseguró de que no pudiera escapar tan fácilmente. A estas alturas, Sonic lo podía sentir. Su cuerpo ya estaba al límite, pero a pesar de eso, algo dentro de él, esa terquedad, esa rebeldía. Empty Void, incluso si todo lo que me has dicho hasta ahora es verdad, permíteme decirte algo. Quizás sea un perdedor, un fracasado como ninja y también un inútil que no merece quedar vivo después de la masacre de la clase 44. Pero, incluso si todo eso es verdad, déjame decirte que me importa una mierda. Puedes meterte tus putos prejuicios y reproches por el culo. Al final de cuentas, estoy vivo y estoy justo aquí, o dime, ¿qué se siente saber que trajiste de vuelta a tus discípulos, solo para que una puta loca, un hombre vestido de perro y el peor alumno de toda la generación, les pateara el culo? ¿Acaso eso no te hace sentir un poco frustrado? Diría Sonic a la vez que se movía a una gran velocidad. Mírame y sé testigo de cómo soy el único ninja que tiene las pelotas para venir a enfrentarte. Y si voy a morir por eso, entonces, que así sea, pero déjame dejarte en claro. Gritó Sonic, quien ahora se hallaba varios metros arriba de Empty Void, solo para forzar su cuerpo al límite. De esta forma, creando una cantidad de clones increíble. Moriré bajo mis propios términos. Todos aquellos clones, los cuales cargaban varios ataques enfocados en las técnicas prohibidas, rodearon a Void. Las ondas de choque que ejercían debido a esa velocidad, sumado a las técnicas prohibidas, parecían lo suficientemente fuertes, como para empujar de poco en poco el cuerpo de aquel ninja, que se vio acorralado por estas. Void, quien se tomó personal lo que aquel ninja había dicho, saldría en su contra, a la vez que realizaba su técnica conocida como Juicio de las 200 sombras. Una cantidad de imágenes residuales mucho más grande se hizo presente. Estas sofocaron por completo la técnica de Sonic. Mas, cuando una imagen desaparecía, de su posición emergía una explosión de fuego o electricidad aún mayor. Fue solo cuestión de segundos para que aquel acantilado se pintara de una gran nube. Y entonces, de Empty Void, quien atravesaba el costado de un muy herido Sonic, resaltaba, a la vez que se hallaban cayendo en picada al fondo del abismo. Detrás de ellos, caían 5 miembros de los Teninto. Al parecer, estos fueron los únicos que decidieron seguir a ambos. Los demás, salieron expulsados a otros lados, o se quedaron en el tren. Y bien, ¿a qué te referías con eso de que morirías bajo tus propios términos? Sonic tomó la espada solar por el filo como respuesta, la cual lo perforaba. Y entonces, este dio la finta de que le daría un cabezazo. Cuando Void movió su cabeza para esquivarlo, pudo sentir como su garganta era atravesada por una sangrienta espada que Sonic reveló de alguna parte. La aldea me lo enseñó mejor que nadie. Las ilusiones no fueron hechas para engañar, sino para ocultar la verdad. Aquel ninja de pelo negro giró sobre su propio eje para sacarse la espada, solo para que ésta le rebanara varias costillas. Seguido de una patada giratoria que mandó al dios ninja directo a la oscuridad del abismo. Esa misma patada le sirvió de impulso para salir disparado hacia la pared rocosa que cubría el acantilado. Allí, usando su máxima velocidad, comenzó a rodearla mientras era perseguido por los ninjas caníbales. Sonic realizando cortes a su máxima velocidad, provocaría que los alrededores del enorme peñasco colapsaran, de esta forma anulando la lluvia de sangrientos kunais que se realizaban en su contra. Por la velocidad en la que se movía, dejaba un pequeño rastro de sangre el cual, rápidamente caía al abismo. Es solo un rasguño, esto solo es un insignificante rasguño.
decía Sonic entre sangrientos y dolorosos jadeos. Lo podía sentir perfectamente. Sus movimientos a través de la montaña parecían hacerse cada vez más torpes y cansados. Y su destrozado cuerpo comenzaba a dejar de responderle correctamente. Maldita sea. Si dejo de moverme así, me volveré a la cena de estos idiotas. Carajo, Flashy Flash. Tan obstinado como siempre no es así. Parece que mi muerto cambiarás. Sonic miraría en dirección de Flashy Flash, el cual le miraba de vuelta mientras mantenía una gran desesperación en su ser. Él, junto con los demás ninjas, solo tenía un propósito: alcanzarlo. Entonces, dio un salto, con el fin de tomar un poco más de distancia, a la vez que parecía cerrar sus ojos. Este dejó de prestar atención a todo a su alrededor. Era como si se concentrara en algo específico. Pasado un segundo, volvería a abrir los ojos, como si intentara enfocar un punto en particular. Él miró hacia arriba, a las lejanías. Ahí, en la cima de aquella montaña, donde las vías del tren continuaban y ya no había más nada. Sonic se enfocó lo suficiente como para que su mente pudiera trazar una figura, la cual no era otra más que la del calvo con capa. A pesar de no ser real, eso poco le importaba a Sonic, quien, como si se tratara de sus antiguos entrenamientos, sería capaz de visualizarlo. El calvo con capa lo observaba desde arriba, con los brazos cruzados. Una simplona sonrisa y sus ojos mal dibujados le devolvían la mirada a su autoproclamado rival, quien sintió una sensación tan familiar de algún otro tiempo. Un tiempo donde parecía sentirse mucho más vivo. De su maltratado rostro, una gran sonrisa se dibujó. Lo siento, Flashy Flash. Pero, la invitación para cenar será en otro momento. De un movimiento casi instantáneo, este ninja clavaría su espada en una grieta del peñasco, la cual utilizó como apoyo para impulsarse y comenzar a escalar en dirección de donde había imaginado que se hallaba Saitama. La forma en la que se movía. Era evidente que había perdido esa delicadeza en sus movimientos. Más bien, parecía utilizar las fuerzas que le quedaban para aferrarse a aquella imagen. Sus temblorosos pasos, de poco en poco comenzaron a hacerse cada vez más firmes, a la vez que una sangrienta, pero perturbadora sonrisa se hacía presente en su rostro. Mientras más escalaba, este realizaba cortes en las partes más inestables del peñasco con el fin de provocar varios derrumbes. Con esto, él lograría que aquellos ninjas por su propia naturaleza esquivaran las grandes rocas que caían al vacío. De entre una de aquellas rocas saldría disparado Sonic, quien sin pensarlo se abalanzaría en contra de Balance de Equilibrium. Y de una rápida embestida, le terminaría por cortar toda la garganta, dejando su cabeza colgando a su espalda. Solo para después realizarle una patada cuchilla de viento, con la cual se impulsó en contra de Chaotic Mayhem, quien también reaccionó y se lanzó en su contra a la vez que preparaba sus enormes y sangrientas garras. Mas, en vez de entablar una confrontación directa, Sonic pasó a centímetros de aquella bestia, a la vez que parecía guardar su espada, al mismo tiempo que terminaba de envainarla. Las extremidades de aquel ser se desprendieron en varias direcciones. La razón del por qué hizo esto fue para que aquella bestia no pudiera preparar su técnica de sustitución y se comiera todo el ataque sin tan siquiera darse cuenta. Lo último que vio Sonic de aquella cosa fue cómo ésta caía sin más al vacío, mientras no dejaba de mirarle. El obstinado ninja ahora se hallaba corriendo rumbo a la cima de la montaña, solo para ser emboscado por Flashy Flash, que saldría del frente, Hellfire y Gale en sus formas Kaijins que salían cada uno de un lado. Nunca saben cuándo rendirse, ¿eh? Como respuesta y solo a centímetros de que le alcanzara, Sonic saltó, haciendo un giro que más bien parecía un mortal. Su cuerpo descendió en picada hacia una gruesa rama que emergía entre las rocas del acantilado, a la par que caía. Este liberó sus shurikens explosivos al frente, con el fin de provocar un derrumbe devastador, que, lejos de hacer que el ninja se detuviera, haría que éste se impulsara forzando más su destruido cuerpo. Él atravesaría el derrumbe con su cuerpo al borde del colapso, solo para concentrarse en alcanzar aquella rama sin más. Sonic estiró su brazo derecho y la atrapó al vuelo.
Luego, con su otra mano, reforzó el agarre y giró únicamente para volverse a impulsar hacia arriba. En el mismo movimiento, la rama crujió y se quebró en 1000 astillas, convirtiéndose en polvo bajo su fuerza. Solo para ver cómo los veloces zombies caían en picada al vacío. La enorme velocidad que manejaban había hecho que no pudieran detenerse a tiempo. Mientras ascendía, Sonic vio cómo el derrumbe que había provocado se convertía en un cataclismo. El deslizamiento de tierra se intensificaba, y las rocas caían cual lluvia mortal. Sin dudar, se lanzó para comenzar a esquivarlas mientras seguía subiendo. Con cortes certeros, destruyó cualquier roca que pudiera servir de plataforma a esas bestias. No dejaría que se aferraran a nada. Aunque sea inútil, no voy a facilitarles el camino a esos bastardos. Solo espero que esta espada resista los cortes a las rocas. Ya fuera del desastre, volvió a concentrarse. En la cima, donde las vías del tren atravesaban la montaña, podía verlo ahí esperándole. Saitama pareció mirarle. Esos bastardos ahora son problema de ciudad, yo me largo de aquí. Realizaré una retirada táctica ahora que puedo y recobraré fuerzas para volver por estos malditos. Incluso yo solo debería ser capaz de detener el avance de esta estúpida horda de muertos vivientes si estoy al 100. Justo cuando estaba por alcanzar la cima. Y por ende, finalmente alcanzar a Saitama. Una patada le impactó del lado izquierdo con una fuerza abrazadora. Ese es tu plan. Jajaja, qué buen chiste, pero déjame decirte que no tomas algo en cuenta. No existe ningún lugar en el que puedas escapar. Aquella ardiente patada desprendió una gran llamarada que terminó por quemarle el rostro a Sonic, a la par que algunos cuantos dientes y muelas parecían salir disparadas junto con la gran onda de choque que se formó. Sonic trataría de tomar su espada. Mas, antes de que pudiera hacer esto último, pudo sentir cómo miles de cortes comenzaban a hacerse presentes en todo su cuerpo, los cuales de poco en poco parecían atravesar sus tejidos, nervios, tendones y órganos no vitales. El abrumador dolor tanto externo como interno que sintió en un solo instante, fue tan grande que hizo que su corazón colapsara ante la presión. Su inerte cuerpo salió expulsado, solo para comenzar a caer en picada del acantilado. Detrás de él le seguía el dios ninja, el cual parecía hacer vibrar su mano con el fin de generar una carga eléctrica. Sonic velocidad del sonido. Parecía perder la conciencia. Su único ojo, el cual enfocaba el caótico paisaje, comenzaba a volverse cada vez más y más borroso.